Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Antes que nada, pues quiero dar gracias a Dios por lo bueno que Él es para con nosotros, por su grande misericordia, por la bondad y por el amor que nos tiene, ¿verdad? La paciencia sobre todo que nos tiene cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias. Nomás que creo que mi pastor agarró el texto que yo iba a leer. Pero lo vamos a volver a leer, al cabo ya lo vimos, ¿verdad? Es en 1 de Timoteo, capítulo 3. Nuestro pastor nos ganó la lectura, pero la vamos a volver a repasar para aprendérnoslas un poquito más. Yo le voy a dar lectura, hermanos, ustedes síganme con su vista. Dice la palabra de Dios así en el 1 de Timoteo, capítulo 3, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y habla sobre las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, esta es la lectura. Vamos a orar para iniciar sobre el tema, ¿verdad? Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por lo bueno que es para con nosotros, Padre. Señor, mi Dios, verdaderamente, Señor, no soy digno, Padre, de estar aquí, Señor, pero mi Dios, usted le ha placido, Padre, ponerme en este lugar. Y Señor, le pido que usted sea quien hable a través de mis labios, que mi Dios no permita que sea palabra de hombre, Señor, sino su palabra la que sea hablada, Señor, transmitida, Padre, y que, Señor, pues haga cambios, Señor, en nuestras vidas, Padre, y que hable, Señor, a los oyentes como me ha hablado a mí, Señor, en estos días, Señor, que he estado, mi Dios, realizando, Padre, este estudio. Padre, también le pido, Señor, que no permita, Señor, que el enemigo ponga tropiezo, Señor, sobre este tema, mi Dios, y Señor, que quite este siervo inútil, Padre, y sea usted, mi Dios, quien llegue al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tratar picar un poco sobre el tema de lo que es corazón de siervo. Fue el tema que seleccioné yo para esta tarde. Muchos decimos o creemos que el siervo de Dios es una persona que tiene un grado superior a uno, pero las mismas escrituras y la misma enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo es que un pastor, un diácono, no es más que los otros, sino es un servidor de los demás. Entonces, muchas veces cometemos ese error porque hemos dejado de ver la palabra siervo como lo que en realidad es. La palabra siervo quiere decir servir, sirviente, o una persona que da un servicio. Nosotros cuando estamos en nuestro trabajo, nosotros somos siervos
de los patrones que tenemos. Nosotros estamos realizando un servicio para esa empresa o para ese patrón. Entonces somos sirvientes de ellos. Y muchos de nosotros hemos cometido el error, o muchas veces se cree que en la iglesia, que porque se les dice siervo de Dios, ya son personas que tienen un estatus mucho más alto. Es verdad que nuestro Señor dice que el que quiera ser mayor tiene que servir, tiene que ser siervo de los demás. Entonces muchas veces porque le dicen a la persona siervo de Dios, ya se creen, se sienten como pavos reales, porque les dicen es un gran siervo, un siervo de Dios, cuando en realidad pues un siervo o quien tiene el anhelo de ser un siervo debe ser una persona humilde. Vamos a ver, hermanos, nos congregamos, hablamos a otras personas de Cristo, a veces somos fieles a la iglesia, a veces tal vez tenemos nuestra lectura diaria, pero eso no nos hace siervos de Dios, eso no nos hace unos grandes siervos o no nos hace unas personas con un corazón de siervo. Recordemos que el siervo es una persona que sirve, que está sirviendo a otros. Dice, pues el verdadero significado, pues en realidad, como les dije, es un servidor. La palabra de Dios nos dice, en lo que leímos ahorita, dice, tiene que ser sobrio, tiene que ser prudente, tiene que ser decoroso. Pero dice, una persona que no es dada al vino, no es pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas. O sea, muchas veces creemos que porque somos fieles a la iglesia ya somos siervos de Dios. Pero ¿cómo está nuestro corazón? A veces servimos, venimos, limpiamos, salimos a las calles y todo eso. Pero nuestro corazón, ¿dónde está? Dice en el versículo 3, dice, no es pendenciero y no es codicioso. Eso es tener ese corazón que es de una persona codiciosa, que es contencioso, que es pendenciera. No es un corazón de un siervo, no es una persona esas no son las actitudes de un siervo de Dios. Una persona que es chismosa, que es envidiosa, que es soberbia, no tiene una actitud de siervo. Vamos a leer, hermanos, aquí mismo, pero en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué dice? No tiene que ser contencioso. No es pendenciero, no es codicioso, lo miramos, ¿verdad? En el Salmo 34, versículo 13, hermanos. Salmo 34, versículo 13. Dice la palabra de Dios: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El siervo de Dios no es chismoso, hermanos. No se presta a andar en chismes. Son características de un siervo de Dios. No es codicioso, no es contencioso, no es pendenciero, no es chismoso. En el corazón del siervo de Dios no deben de existir estas cosas, hermanos. Nosotros en ocasiones a lo mejor tenemos envidia porque el hermano tiene mejor ropa, tiene mejor carro, tiene mejor casa, tiene mejores cosas que nosotros, o trae un mejor teléfono que el que uno trae. Muchas veces envidiamos esas cosas. Pero dice la palabra de Dios que el siervo de Dios no debe ser envidioso, no debe ser chismoso. A veces hablamos mal de otros, pero pues no nos damos cuenta que eso es algo que no le agrada a Dios.
Miramos hace poco con el tema que está llevando Paco, con la serie que está llevando sobre la envidia, sobre el chisme, sobre la amargura. Y son cosas que no son de un siervo de Dios, hermanos. Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios así: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí vemos, hermanos, que la envidia trae aflicción de espíritu y es vanidad, es algo pasajero. Muchas veces nos dejamos guiar por eso, y eso no es una actitud de un siervo de Dios, no es una cualidad que un siervo de Dios deba tener, no es lo correcto, no debe estar en el corazón del siervo de Dios la envidia. Vamos a leer en Proverbios, hermanos, capítulo 15, versículo 25, dice la palabra de Dios así: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda, dice la palabra de Dios. Dice que asolará la casa de los soberbios. Quiere decir que a Dios no le agradan los soberbios. Si nosotros tenemos esa soberbia en el corazón, es algo que no le agrada a Dios, y es algo que nosotros es algo que no debe de existir, como les dije antes, en el corazón de un siervo. Un siervo, hermanos, tiene que estar atento. Un siervo tiene que ser humilde, tiene que ser dispuesto, tiene que ser temeroso de Dios, tiene que ser íntegro y sobre todo tiene que ser obediente. Esas son características de un siervo de Dios, pero eso es algo que debe estar en el corazón del siervo, el ser atento. Vamos a leer unos ejemplos de algunos siervos de Dios. Vamos a ir a Primera de Samuel, hermanos, capítulo 3. Versículos 9 y 10, dice así la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios así: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Estuvo atento a la voz de Dios. El siervo de Dios va a estar atento a la palabra de Dios, va a estar atento a la voz de Dios, al llamado de Dios a su vida. Eso debe estar en el corazón del siervo de Dios, estar atento. Dice la palabra de Dios que el siervo debe ser humilde. Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debe ser humilde. El siervo de Dios tiene que ser humilde, tiene que tener un corazón humilde. Otra característica del siervo de Dios es, como les dije antes, tiene que estar dispuesto. En el libro de Lucas, capítulo 1,
versículo 38. Lucas 1:38 dice la palabra de Dios así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estuvo dispuesta. María, como sierva de Dios, estuvo dispuesta. O sea, no solamente es el hombre quien tiene que estar dispuesto, es también la mujer. Si somos siervos o siervas de Dios, deben tener un corazón dispuesto a obedecer, un corazón dispuesto a Dios. Debemos ser temerosos de Dios también, hermanos. Características de un siervo de Dios: temerosos de Dios. En Job, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios así, hermanos: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, aquí Dios está diciéndole a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Nosotros tenemos que tener el temor de Dios, hermanos, en nuestros corazones. Un siervo de Dios debe ser temeroso de Dios. En el siguiente capítulo, hermanos, aquí mismo en Job, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de Dios así nuevamente. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? El siervo de Dios tiene que ser íntegro, hermanos. Dijimos que estas son las características de un siervo de Dios. Pero vamos a continuar, hermanos. Vamos a leer Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Versículos del 5 al 8. Dice la palabra de Dios así, hermanos, también. Filipenses 2, del 5 al 8, ya lo tenemos ahí, hermanos. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El siervo de Dios tiene que ser obediente, se entrega a sí mismo, es obediente a Dios. Eso es lo que debe estar en el corazón de un siervo de Dios, hermanos. La obediencia a Dios. Verdaderamente, hermanos, muchas veces fallamos como siervos de Dios, fallamos porque queremos que los demás, cuando somos jefes o patrones o algo, queremos que los demás hagan las cosas que nosotros les pedimos. Si ellos no las hacen como nosotros les decimos o lo que nosotros pedimos, decimos no son buenos siervos. Pero recordemos que para ser un jefe o para ser un buen jefe o un buen patrón, debemos ser buenos siervos. Entonces, si un siervo muchas veces o un ¿cómo se le dice? O un subordinado no hace muchas veces las cosas como nosotros queremos, quiere decir que a veces nosotros estamos fallando, o no les enseñamos bien, o no estamos prestando bien atención, o nosotros no estamos dando el ejemplo de ser buenos siervos. Entonces, hermanos, tenemos que checar
cómo está nuestro corazón, si verdaderamente tenemos corazón de siervo o solamente nos gusta que nos digan siervos de Dios. Porque muchos se jactan o dicen, no, pues yo soy un siervo de Dios, pero la manera muchas veces en que lo dicen como si, como que si ellos fueron únicos, fueran más que otros, y no es así. Cuando se dice siervo de Dios, es una persona que le va a servir, y el servirle a Dios es servirle a otros también. Dice, un corazón de siervo debe amar. El corazón de un siervo debe perdonar. Debe buscar agradar a la persona a quien está sirviendo o a quien sirve. Debe ser agradecido. Vamos a leer Juan capítulo 15. Libro de Juan capítulo 15. Versículo 12. Dice la palabra de Dios así: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces el Señor nos está dando ejemplo de cómo Él nos amó. Dice que nosotros debemos amar. El corazón de un siervo tiene que estar dispuesto a amar. Decimos ser siervos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos dejó, lo que Dios nos enseñó, lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. Dice, el corazón de un siervo debe perdonar. Vamos a leer Mateo, capítulo 18. Versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, en todo tiempo el corazón del siervo tiene que estar dispuesto a perdonar. Amén. En todo momento. Nos molestamos y no queremos perdonar al hermano porque nos hace mala cara, porque no nos saludan, porque lo encontramos en la calle y ni nos volteó a ver. Muchas veces ni se dio cuenta que estábamos ahí y nosotros andamos con amarguras ahí sin querer perdonar porque no nos vio. El corazón de un siervo tiene que perdonar, hermanos. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1, hermanos. Capítulo 1, versículo 10, Colosenses 1:10, dice la palabra de Dios así: Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El corazón de un siervo tiene que estar dispuesto a agradar a quien está sirviendo. Si nosotros nos decimos ser siervos de Dios, tenemos que buscar agradar a Dios. Y luego dice la palabra de Dios: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que agradarlo en todo, llevar el fruto, lo que debemos de hacer, ser obedientes y aún creciendo cada día más en el conocimiento. Entonces tenemos que buscar agradar a Dios. Vamos a ir nuevamente al libro de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5.
versículos 18, dice la palabra de Dios así. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, un corazón de un siervo debe ser agradecido. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo. O sea, no solamente porque me va bien, no solamente porque tengo salud, no solamente porque tengo mi familia. Aún en las pérdidas, aún en las situaciones difíciles, debemos dar gracias a Dios. Dice la palabra de Dios: dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios, dice. O sea, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Si yo tengo un corazón de siervo, voy a hacer la voluntad de Dios, no la mía. Y hermanos, tenemos como siervos de Dios, como hijos de Dios, todos tenemos el llamado a hacer la voluntad de Dios. Si nos decimos ser hijos de Dios, somos siervos de Dios en algún área. A lo mejor no somos predicadores, a lo mejor no somos evangelistas o cosas así, pero tenemos un deber como siervos de Dios. Dios nos ha mandado a ganar almas, Dios nos ha mandado a ayudar a otros, al necesitado. Dios nos ha mandado que oremos por otras personas. Dios nos ha mandado que seamos misericordiosos, que perdonemos, que amemos a otras personas. Y fallamos, hermanos. Les invito, hermanos, a reflexionar, a que veamos nuestro corazón, que nos examinemos nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿En qué estamos fallando? ¿Nos consideramos siervos? Hay que ver cómo está nuestro corazón. Recuerden que el corazón de un siervo debe amar, debe perdonar, debe buscar agradar a Dios y debe ser agradecido. Y sobre todo, pues obediente, ¿verdad? Entonces, es corto el mensaje, hermanos, pero quería compartir esto que el Señor puso en mi corazón, en el cual pues también a mí me habló porque también le he fallado, pero espero que sea de bendición también para ustedes y de edificación para sus vidas. Vamos a orar, hermanos, para terminar y dar paso a lo que sigue. Creo que viene otro himno. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le doy gracias, mi Dios, por su misericordia, Padre, por su palabra. Señor, yo le pido, mi Dios, que obre, Señor, en nuestros corazones, Padre, conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, mi Dios. Y, Señor, que nos ayude, Padre, verdaderamente, Señor, a tener un corazón dispuesto, obediente, Señor, que ame, Señor, que perdone, Padre, y que, mi Dios, sobre todo, Señor, que le agrade a usted, Padre. Mi Dios, tal vez, Señor, hay alguien, Señor, que no le ha conocido, Padre, y, Señor, ayúdenos, Padre, y, mi Dios, queremos orar por él, Padre, y, Señor, si hay alguien, Señor, que necesite de usted, mi Dios, pues, Señor, aquí estamos, mi Dios, que nos lo haga saber, Padre, ya sea si es en las redes sociales o aquí presente. Mi Dios, queremos orar por él, Señor, y, mi Dios, pedirle para que usted obre en el corazón de esta persona, Señor, y que mi Dios también, él pueda conocerle verdaderamente, Señor, y aceptarle a usted como su Salvador. Padre, le ruego, Señor, por cada uno de los oyentes, que usted pues les ayude también a ellos, Señor, a tener un corazón de siervo, Padre, y no malinterpretar, Señor, lo que es la palabra siervo, Padre. Sabemos que siervo es sirviente, servidor, es una persona que da un servicio, Señor, en alguna manera, Padre. Lo ponemos en práctica muchas veces en nuestras vidas, Padre, en nuestros trabajos, pero no lo queremos hacer con usted, Padre. Ayúdenos a recapacitarlo, Señor, a tomarlo en cuenta, mi Dios, y, Padre, verdaderamente, Señor, ser esos siervos que usted quiere que seamos, Padre.
Mi Dios, pongo en sus manos, le doy las gracias por lo bueno que ha sido para con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.